El reloj marcaba las 10 de la mañana, cuando el doctor Gabriel Mendoza recibió una llamada que cambiaría el rumbo de lo que parecía ser un día común. La voz al otro lado del teléfono sonaba entrecortada, casi desesperada. Era Carlos, un viejo amigo de la universidad, quien ahora necesitaba urgentemente su ayuda. Su futura esposa, Elena, presentaba síntomas inexplicables justo el día de su boda. Lo que comenzó como una historia de amor destinada a culminar en el altar, se transformó en una carrera contra el tiempo y un enigma médico que pocos podrían haber anticipado. Gabriel, no sé qué hacer. Elena está pálida, tiene mareos y dice que siente un extraño hormigueo en las manos. Sus padres quieren cancelar todo, pero ella insiste en seguir adelante. Estamos a 3 horas de la ceremonia. ¿Podrías venir? Confío en ti más que en cualquier otro médico, suplicó Carlos con la voz quebrada por la angustia. El doctor Mendoza no lo dudó ni un segundo. Canceló sus citas de la mañana, tomó su maletín médico y condujo los 28 kilómetros que lo separaban del lujoso hotel donde se celebraría la boda. Durante el trayecto, su mente repasaba posibles diagnósticos, desde un simple ataque de ansiedad prenupcial hasta condiciones más graves que podrían requerir hospitalización inmediata. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una losa. Al llegar al hotel, un edificio señorial con amplios jardines decorados para la ocasión, Gabriel fue conducido rápidamente hasta la suite donde Elena se preparaba. El contraste era sobrecogedor. Por un lado, el vestido de novia, resplandeciente sobre un maniquí; por otro, la joven sentada al borde de la cama, con el maquillaje a medio hacer y una expresión de desconcierto en su rostro. Lo siento tanto por arruinar este día, fueron las primeras palabras de Elena al ver entrar al médico. Carlos te ha hablado maravillas de ti. Dice que si alguien puede averiguar qué me pasa, eres tú. Gabriel comenzó con una exploración rutinaria. Sus signos vitales parecían normales, aunque su frecuencia cardíaca estaba ligeramente elevada. Mientras la examinaba, conversaba con ella para evaluar su estado mental. Elena respondía con lucidez, sin signos evidentes de confusión. El hormigueo en las manos persistía, y ahora mencionaba también una sensación de pesadez en las piernas. ¿Has cambiado algo en tu rutina últimamente? ¿Algún medicamento nuevo, suplementos, dietas? Preguntó Gabriel mientras observaba sus pupilas con una pequeña linterna. Fue entonces cuando la madre de Elena, quien hasta ese momento había permanecido en silencio junto a la ventana, intervino con un comentario que encendió la primera alarma en la mente del doctor. Ha estado tomando unas pastillas para adelgazar que le recomendó su entrenadora. Dice que todas las novias las usan para entrar perfectas en el vestido. Le dije que no era necesario, pero ya sabes cómo son las jóvenes hoy en día. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel. Las pastillas para adelgazar no reguladas por las autoridades sanitarias podían contener sustancias peligrosas, incluso tóxicas. Sin embargo, antes de mencionar sus sospechas, necesitaba más información. Elena, ¿podrías mostrarme esas pastillas?, preguntó con tono calmado, intentando no alarmar a nadie. La joven dirigió una mirada culpable hacia su bolso. Su amiga íntima, Lucía, quien la acompañaba como dama de honor, se apresuró a buscarlo. De un pequeño compartimento interior, extrajo un frasco sin etiqueta que contenía unas cápsulas blanquecinas. El doctor Mendoza examinó las pastillas con creciente preocupación. Sin un análisis químico, era imposible determinar su composición exacta, pero su experiencia le decía que podría tratarse de una mezcla de estimulantes y diuréticos, una combinación potencialmente peligrosa. ¿Desde cuándo las estás tomando? ¿Y cuántas al día?, preguntó, manteniendo la calma en su voz mientras su mente calculaba riesgos y posibles tratamientos. Desde hace un mes. 2 cada mañana. Se suponía que solo eran extractos naturales. La voz de Elena se apagó gradualmente, como si solo ahora comprendiera la gravedad de la situación. Carlos, quien hasta entonces había permanecido en silencio junto a la puerta, avanzó hasta sentarse junto a su prometida. Sus ojos reflejaban temor, pero también una determinación inquebrantable. Podemos cancelar todo, Elena. Tu salud es lo primero. Un silencio tenso invadió la habitación. Los preparativos de meses, las expectativas de familias enteras, los gastos realizados, todo parecía desvanecerse ante la posibilidad de un problema de salud serio. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Elena, arruinando el maquillaje en el que su estilista había trabajado durante horas. El doctor Mendoza observaba la escena con atención, no solo como médico sino como testigo de un momento crucial en la vida de estas personas. Fue entonces cuando notó algo más en el comportamiento de Elena, un detalle sutil pero potencialmente revelador. Cada vez que la joven llevaba la mano a su vientre, lo hacía de una manera particular, casi protectora. Un gesto inconsciente que él había visto muchas veces en su consulta. Una nueva teoría comenzó a formarse en su mente,
una que explicaría no solo los síntomas físicos, sino también la reacción exagerada a las pastillas adelgazantes. Gabriel necesitaba confirmar su sospecha con una prueba, pero si tenía razón, lo que había descubierto cambiaría para siempre no solo aquel día, sino la vida entera de Carlos y Elena. Necesito hacerte una pregunta más, Elena, dijo finalmente el doctor, con una voz que mezclaba profesionalidad y empatía. Y quiero que sepas que, pase lo que pase, hay soluciones médicas para casi todo en esta vida. Los ojos de todos los presentes se clavaron en él. La tensión era palpable. Lo que el doctor Mendoza estaba a punto de preguntar, y lo que Elena respondería, revelaría un secreto que nadie esperaba descubrir el día de una boda. Un secreto que explicaría los misteriosos síntomas y que pondría a prueba el amor que Carlos y Elena se habían jurado. Elena miró al doctor Mendoza con los ojos vidriosos, como si en el fondo ya supiera lo que le estaba a punto de preguntar. Apretó la mano de Carlos con fuerza mientras el silencio en la habitación se volvía casi ensordecedor. ¿Cuándo fue tu último periodo menstrual?, preguntó Gabriel con voz suave pero firme. La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube densa. La madre de Elena contuvo la respiración. Lucía, la dama de honor, dejó caer el ramo que sostenía sobre su regazo. Carlos, por su parte, permaneció inmóvil, con la mirada fija en su prometida. Hace casi 2 meses, respondió Elena finalmente, mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla. Pero pensé que era por el estrés de la boda, por los preparativos, por las pastillas. He estado tan ocupada que ni siquiera me di cuenta del tiempo que había pasado. El doctor Mendoza asintió lentamente. Sus sospechas empezaban a confirmarse, pero necesitaba más información antes de emitir cualquier diagnóstico. Los síntomas que presentas podrían estar relacionados con varios factores, explicó con calma profesional. Las pastillas que has estado tomando, combinadas con el estrés, sin duda pueden causar alteraciones. Pero hay otra posibilidad que debemos considerar. Carlos, quien hasta entonces había permanecido en silencio, miró al médico con una mezcla de confusión y esperanza. ¿Qué estás insinuando, Gabriel? Habla claro, por favor. El doctor se acercó a su maletín y extrajo un pequeño dispositivo. Esto es un medidor de glucosa en sangre. Me gustaría hacer una comprobación rápida. Es un procedimiento sencillo, solo necesito una gota de sangre del dedo. La tensión en la habitación aumentaba por momentos. Mientras Gabriel preparaba el dispositivo, la madre de Elena comenzó a caminar nerviosamente de un lado a otro. ¿Glucosa? ¿Crees que mi hija tiene diabetes? Ahora, justo el día de su boda. El doctor no respondió de inmediato. Prefería tener datos concretos antes de generar más ansiedad. Con delicadeza, tomó el dedo de Elena, realizó un pequeño pinchazo y recogió la muestra de sangre. Todos observaban en silencio, como si de ese pequeño aparato dependiera el destino de la ceremonia que debía celebrarse en menos de 3 horas. Mientras esperaban el resultado, Carlos se levantó y se acercó a la ventana. Desde allí podía ver el jardín donde ya habían dispuesto las sillas blancas para los invitados, el altar decorado con flores y las mesas para el banquete. Todo perfectamente organizado para celebrar el día más feliz de sus vidas. Un día que ahora parecía tambalearse bajo la amenaza de un diagnóstico desconocido. El pitido del medidor de glucosa rompió el silencio. Gabriel observó el resultado con expresión neutral. Años de práctica médica le habían enseñado a no revelar sus pensamientos prematuramente. Elena, tus niveles de glucosa están ligeramente elevados. Esto, combinado con tus otros síntomas y el retraso en tu ciclo menstrual, me hace pensar que deberíamos realizar una prueba más. La joven asintió débilmente. A pesar del maquillaje a medio hacer, de las lágrimas contenidas y del temblor en sus manos, seguía siendo hermosa. Una belleza frágil que contrastaba con la fortaleza interior que demostraba al enfrentarse a esta situación inesperada en el día que había soñado durante tanto tiempo. ¿Qué tipo de prueba?, preguntó. Con la voz apenas audible, Gabriel sacó un pequeño estuche de su maletín. Una prueba de embarazo. La palabra cayó como una bomba en la habitación. Lucía ahogó un grito de sorpresa. La madre de Elena se llevó las manos a la boca. ¿Y Carlos? Carlos regresó de la ventana con pasos lentos, como si cada uno requiriera un esfuerzo sobrehumano. ¿Embarazo?, repitió Elena, con los ojos muy abiertos, como si acabara de escuchar una palabra en un idioma desconocido. El doctor Mendoza asintió. Los hormigueos en las manos, los mareos, la ligera elevación de glucosa, son síntomas que pueden aparecer en el primer trimestre. Y las pastillas que has estado tomando podrían haber interactuado negativamente con tu estado, provocando una reacción más intensa. Carlos se sentó nuevamente junto a Elena y la abrazó con ternura. No había reproche en su gesto, solo protección y amor. Mientras tanto,
Gabriel explicaba cómo realizar la prueba y Lucía acompañaba a Elena al baño. Esos minutos de espera fueron eternos. La madre de Elena llamó discretamente al padre de la novia, quien esperaba en el vestíbulo del hotel junto con otros familiares. Le pidió que subiera de inmediato, sin dar más explicaciones que un escueto «hay complicaciones». Cuando Elena regresó del baño, su rostro era inexpresivo, como si su mente estuviera procesando demasiada información a la vez. Entregó la prueba a Gabriel sin decir palabra. El doctor la examinó con detenimiento, confirmando lo que ya sospechaba. «Positivo», anunció finalmente. «Elena, estás embarazada». La noticia flotó en el aire, transformando la atmósfera de la habitación. Ya no era solo ansiedad lo que se respiraba, sino una mezcla compleja de emociones, sorpresa, miedo, incertidumbre, y en algún lugar, también alegría. Carlos fue el primero en romper el silencio. «Vamos a ser padres», murmuró, como si necesitara decirlo en voz alta para creerlo. No era una pregunta, sino una constatación de un hecho que cambiaba por completo su futuro. En ese momento, la puerta de la suite se abrió y apareció el padre de Elena, un hombre de aspecto severo pero mirada bondadosa. «¿Qué está pasando aquí? Los invitados empiezan a llegar y me dicen que hay problemas con Elena». Nadie respondió de inmediato. Fue Elena quien, con una calma que contrastaba con el caos anterior, se levantó y caminó hacia su padre. «Papá, hay algo que debo decirte. Algo que ni siquiera yo sabía hasta hace unos minutos». El doctor Mendoza observaba la escena con la precisión de quien está acostumbrado a presenciar momentos críticos en la vida de las personas. Sabía que lo que estaba a punto de presenciar era tan importante como el diagnóstico que acababa de realizar. La forma en que esta familia reaccionaría ante la noticia definiría no solo el destino de la boda, sino también el comienzo de la vida del bebé que Elena llevaba en su vientre. La tensión era palpable mientras Elena tomaba aire para revelar la noticia a su padre. El futuro de 3 generaciones pendía de un hilo en aquella lujosa suite de hotel, convertida ahora en escenario de un drama familiar inesperado. El rostro del padre de Elena se transformó mientras escuchaba las palabras de su hija. Sus ojos, primero abiertos por la sorpresa, luego entrecerrados por la confusión, finalmente se humedecieron con una emoción que nadie en la habitación esperaba ver en aquel hombre de apariencia tan severa. «Un bebé», murmuró, con la voz quebrada. «Mi pequeña va a tener un bebé». Elena asintió, incapaz de hablar mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. Esperaba reproches, quizás enojo, pero no estaba preparada para ver a su padre tan conmovido. «No sé qué hacer, papá», confesó finalmente. «La boda está a punto de comenzar. Los invitados están llegando. Todo está preparado. Pero no me siento bien y ahora entiendo por qué. Estas pastillas que tomé, el doctor dice que podrían haber afectado a mi embarazo». Al escuchar esto último, el rostro del señor Montero se ensombreció. Dirigió una mirada interrogante al doctor Mendoza, quien se mantenía discretamente a un lado de la habitación, respetando la intimidad del momento familiar pero atento a cualquier signo de deterioro en el estado de su paciente. ¿Es eso cierto, doctor? Mi nieto podría estar en peligro. Gabriel avanzó con paso mesurado hacia el centro de la habitación. Todas las miradas se clavaron en él, esperando un veredicto que podría cambiar el rumbo de aquel día y de muchas vidas. Los suplementos que Elena ha estado tomando contienen sustancias que no están recomendadas durante el embarazo, explicó con tono profesional pero cercano. No puedo determinar con exactitud el impacto que hayan podido tener sin realizar pruebas más exhaustivas. Los síntomas que presenta podrían ser una reacción adversa o simplemente manifestaciones normales de su estado. Carlos, quien hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su rostro reflejaba determinación, aunque sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué recomiendas, Gabriel? Debemos ir al hospital ahora mismo. El silencio que siguió a esta pregunta pesaba como una losa. En el pasillo ya se escuchaban voces de invitados que llegaban para la ceremonia. El reloj de la pared marcaba inexorablemente el paso del tiempo. Quedaban menos de 2 horas para la hora fijada para la boda. Recomendaría realizar una ecografía lo antes posible, respondió Gabriel después de un momento de reflexión. Eso nos daría una imagen más clara del estado del embarazo y podríamos descartar cualquier complicación inmediata. La madre de Elena, que hasta entonces había permanecido en un segundo plano, intervino con voz temblorosa. Pero eso significa que debemos cancelar la boda, ¿verdad? No podemos simplemente ignorar esto y seguir adelante como si nada hubiera pasado. El ambiente en la habitación se cargó aún más de tensión. La pregunta que todos evitaban formular finalmente había sido puesta sobre la mesa. ¿Debía seguir adelante una boda cuando la novia acababa de descubrir que estaba embarazada y posiblemente en riesgo por haber consumido sustancias no recomendadas durante la gestación? Fue entonces cuando Lucía, la dama de honor,
que había permanecido en silencio durante toda la escena, se acercó a Elena y tomó sus manos entre las suyas. «Elena, mírame», le dijo con firmeza. «Te conozco desde que éramos niñas. Siempre has soñado con este día. Pero también sé que siempre has deseado ser madre. Ahora tienes que decidir qué es lo más importante para ti en este momento. Y cualquiera que sea tu decisión, todos estaremos a tu lado». Las palabras de Lucía cayeron como una lluvia suave sobre el fuego de la incertidumbre. De repente, la decisión ya no parecía un abismo insondable, sino una elección difícil pero posible. Elena miró a Carlos, buscando en sus ojos alguna pista de lo que él pensaba. Este le devolvió una mirada llena de amor y comprensión. «Lo que tú decidas está bien para mí», le aseguró. «Si quieres que nos casemos hoy, nos casaremos. Si prefieres que vayamos ahora mismo al hospital, cancelaremos todo sin dudarlo. Si deseas posponer la boda, la pospondremos. Lo único que me importa es que tú y nuestro bebé estéis bien». La mención de nuestro bebé iluminó por un instante el rostro de Elena, como si aquellas dos palabras hubieran materializado de pronto la realidad de una nueva vida creciendo en su interior. Ya no era solo un diagnóstico médico o una complicación inesperada. Era su hijo, el fruto del amor entre ella y Carlos. El doctor Mendoza observaba la escena con atención profesional, pero también con empatía humana. En sus años de práctica médica había aprendido que los momentos de crisis revelaban la verdadera naturaleza de las personas y de sus relaciones. Y lo que veía en aquel grupo familiar le inspiraba respeto y admiración. «Hay una tercera opción», intervino finalmente. «Podría contactar con un colega que tiene una clínica privada a pocas calles de aquí. Cuenta con equipo de ecografía y podría atendernos de urgencia. Si todo está bien, como espero, podrían regresar a tiempo para la ceremonia». La propuesta del doctor fue recibida con un destello de esperanza en los ojos de todos los presentes. Era una solución que permitía atender la salud de Elena y del bebé sin necesidad de renunciar por completo a la celebración tan cuidadosamente preparada. Sin embargo, el tiempo apremiaba. Y quedaba por resolver otro asunto crucial. «¿Qué diremos a los invitados?», preguntó la madre de Elena, siempre práctica incluso en las situaciones más difíciles. Un nuevo silencio invadió la habitación. Mentir no parecía una opción adecuada, pero revelar la verdad completa en esas circunstancias tampoco era sencillo. Fue el padre de Elena quien, sorprendentemente, ofreció una solución. «Diremos que Elena ha sufrido una indisposición y que un médico la está atendiendo. Que la ceremonia se retrasará 1 hora. No es necesario entrar en más detalles». Mientras los demás asentían, aceptando esta propuesta, Gabriel ya estaba al teléfono, contactando con su colega. La conversación fue breve pero intensa. Al colgar, confirmó que podrían acudir a la clínica de inmediato. Los siguientes minutos transcurrieron en un torbellino de actividad. Elena se cambió rápidamente, sustituyendo el elegante vestido a medio colocar por ropa más cómoda. Carlos informó discretamente al oficiante sobre el retraso. El padre de Elena comunicó a los invitados que ya habían llegado que habría un pequeño cambio en el horario. Debido a un imprevisto con la novia, el doctor Mendoza, Carlos y Elena se dirigieron hacia la salida trasera del hotel para evitar encontrarse con los invitados. Justo cuando estaban a punto de salir, Elena se detuvo y miró hacia atrás, hacia la habitación donde su vestido de novia seguía esperando, resplandeciente y solitario. «¿Y si no regresamos a tiempo?», preguntó con un hilo de voz. «¿Y si algo va mal?». Carlos la abrazó con ternura. «Entonces nos casaremos otro día. O no nos casaremos si no quieres. Lo único que importa eres tú y nuestro bebé». Aquellas palabras, pronunciadas con tanta sinceridad, sellaron un pacto de amor más profundo que cualquier ceremonia formal. Con renovada determinación, Elena tomó la mano de Carlos y siguió al doctor hacia el ascensor. Mientras las puertas se cerraban, el reflejo de Elena en el espejo del ascensor le devolvió la imagen de una mujer diferente a la que había entrado en aquella suite esa mañana. Ya no era solo una novia nerviosa por su gran día. Era una futura madre enfrentándose a una de las pruebas más difíciles de su vida. El doctor Mendoza observó ese cambio y supo que, independientemente del resultado de la ecografía, aquella joven pareja había madurado más en unas horas que muchos en años enteros. Ahora, mientras se dirigían a la clínica, solo quedaba esperar que la ciencia médica confirmara lo que su intuición profesional le sugería, que tanto Elena como su bebé estaban en buenas condiciones a pesar de los suplementos y del estrés. El trayecto hacia la clínica transcurrió en un silencio denso, interrumpido solo por el sonido del tráfico y las ocasionales indicaciones del GPS. Elena miraba por la ventana sin realmente ver nada, perdida en sus pensamientos. Carlos sostenía su mano con firmeza, como si temiera que pudiera desvanecerse si la soltaba. El doctor Mendoza, al volante, lanzaba miradas discretas por el retrovisor, vigilando el estado de su paciente. «Estamos a 5 minutos», anunció Gabriel, rompiendo finalmente el silencio.
Mi colega, la doctora Valverde, es especialista en obstetricia. Está esperándonos. Elena asintió débilmente. Su rostro pálido reflejaba una mezcla de miedo y esperanza. Las náuseas habían regresado, pero ahora comprendía su origen. No era simplemente el estrés de la boda lo que alteraba su cuerpo, sino los primeros signos de una nueva vida. ¿Crees que le hice daño?, preguntó súbitamente, con la voz quebrada. ¿Crees que esas pastillas pudieron lastimar a nuestro bebé? La pregunta flotó en el aire como una nube oscura. Carlos apretó su mano con más fuerza, incapaz de responder, buscando con la mirada al doctor en busca de una respuesta que le diera consuelo. Es pronto para saberlo, respondió Gabriel con cautela. Pero el organismo femenino está diseñado para proteger al embrión en sus primeras etapas. Y el hecho de que hayas experimentado síntomas tan evidentes podría indicar que tu cuerpo está reaccionando para expulsar las sustancias nocivas. Esta explicación, aunque técnicamente correcta, no logró disipar la angustia que oprimía el pecho de Elena. Mientras el automóvil se detenía frente a un edificio moderno con un discreto letrero médico, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No me perdonaría si algo le ocurriera por mi culpa, susurró. Por mi estúpida vanidad. Carlos la rodeó con un brazo protector. No pienses así. No sabías que estabas embarazada. No te culpes. El doctor Mendoza los guió hacia el interior de la clínica. La recepción estaba tranquila, casi vacía. Una enfermera los recibió de inmediato y los condujo a una sala de exploración donde la doctora Valverde los esperaba. Era una mujer de mediana edad con una sonrisa amable que contrastaba con la seriedad de sus ojos. Elena, Carlos, bienvenidos, dijo después de las breves presentaciones. Gabriel me ha puesto al corriente de la situación. Vamos a realizar una ecografía para verificar el estado del embarazo. Mientras Elena se recostaba en la camilla, Carlos permanecía a su lado, sosteniendo su mano como si fuera un salvavidas. El doctor Mendoza se mantuvo a una distancia prudente, respetando la intimidad del momento, pero listo para intervenir si fuera necesario. La doctora Valverde aplicó el gel frío sobre el vientre de Elena, quien se estremeció ligeramente. Luego colocó el transductor y comenzó a moverlo lentamente mientras miraba la pantalla con expresión concentrada. El silencio en la sala era tan absoluto que podían escucharse los latidos acelerados del corazón de Elena. Los segundos se convirtieron en minutos interminables. La expresión impenetrable de la doctora no revelaba nada mientras seguía moviendo el transductor, buscando el ángulo perfecto. Carlos y Elena intercambiaron miradas de preocupación. ¿Por qué tardaba tanto? Había encontrado algo preocupante. Finalmente, la doctora Valverde se detuvo y ajustó algo en la máquina. Su rostro seguía siendo inescrutable mientras giraba la pantalla para que la pareja pudiera verla. Aquí está, dijo simplemente. Elena y Carlos miraron la pantalla con ojos desorbitados, intentando descifrar las sombras grises y negras que aparecían en ella. La doctora señaló un punto específico con su dedo. Son dos, anunció la doctora Valverde con una sonrisa que finalmente rompió su expresión profesional. Están esperando gemelos. Un silencio atónito llenó la sala. Elena y Carlos miraban la pantalla sin poder articular palabra, tratando de procesar aquella revelación inesperada. No era solo un bebé, sino dos pequeñas vidas que crecían al mismo tiempo. Gemelos, balbuceó finalmente Carlos, con los ojos brillantes de emoción. La doctora asintió, moviendo el transductor para mostrar mejor las dos pequeñas formas que aparecían en la pantalla. Dos embriones perfectamente formados de aproximadamente 8 semanas. Y lo más importante, hizo una pausa mientras ajustaba algo en el equipo. Aquí están sus latidos. Un sonido rápido y rítmico inundó la sala. El sonido más hermoso que Elena y Carlos habían escuchado jamás. Dos corazones latiendo con fuerza, afirmando su existencia a pesar de todas las circunstancias. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena, pero ya no eran lágrimas de miedo o culpa, sino de alivio y felicidad. Carlos, incapaz de contener su emoción, besó la frente de su prometida mientras apretaba su mano con fuerza. ¿Están bien?, preguntó Elena con un hilo de voz. Las pastillas no les afectaron. La doctora Valverde intercambió una mirada con Gabriel antes de responder. Por lo que podemos ver, los dos fetos se están desarrollando normalmente. Los latidos son fuertes y regulares, lo cual es una excelente señal. Sin embargo, su tono se volvió más serio. Es importante que dejes de tomar esas pastillas inmediatamente y comiences con cuidados prenatales adecuados. El doctor Mendoza se acercó a la camilla. Los síntomas que experimentaste esta mañana probablemente fueron una combinación de tu embarazo gemelar y una reacción a esos suplementos no regulados.
Tu cuerpo estaba tratando de proteger a tus bebés, enviándote señales de alarma. Elena asintió, comprendiendo finalmente el significado de aquellos misteriosos síntomas que habían transformado lo que debería haber sido el día más feliz de su vida en una montaña rusa emocional. Entonces, ¿podemos casarnos hoy?, preguntó, dirigiendo su mirada a ambos médicos la doctora. Valverde sonrió. Médicamente, no veo ninguna razón para que no puedas celebrar tu boda. Tus signos vitales son estables y, ahora que sabemos lo que ocurre, podemos manejar cualquier síntoma que pueda surgir. Solo te recomendaría descansar un poco antes de la ceremonia y mantenerte bien hidratada. Una hora más tarde, de vuelta en la suite del hotel, la transformación era completa. Elena, radiante en su vestido de novia, no mostraba rastro de la angustia que había ensombrecido la mañana. A su alrededor, su madre, su padre y Lucía ultimaban los detalles, ahora con una nueva luz en sus miradas. Ya no solo estaban preparando una boda, sino celebrando la llegada de dos nuevos miembros a la familia. Carlos esperaba en el altar, con el doctor Mendoza como testigo de honor, una elección improvisada pero perfectamente adecuada dadas las circunstancias. Después de todo, había sido él quien había descubierto el misterioso síntoma que cambió sus vidas para siempre. Cuando Elena caminó hacia el altar del brazo de su padre, los invitados murmuraban sobre lo hermosa que se veía y lo radiante que parecía. Nadie, excepto los más cercanos, conocía el secreto que llevaba en su vientre. Un secreto que Carlos y ella habían decidido compartir con todos después de la ceremonia. Al intercambiar sus votos, sus palabras adquirieron un significado más profundo. No solo estaban prometiéndose amor eterno como pareja, sino que también estaban haciendo una promesa silenciosa a esos dos pequeños corazones que latían al compás dentro de Elena. Una promesa de cuidarlos, protegerlos y amarlos incondicionalmente, y así, lo que comenzó como un día de incertidumbre y temor, terminó convirtiéndose en una celebración doblemente especial. Un día que recordarían no solo como el inicio de su matrimonio, sino como el momento en que descubrieron que su familia ya había comenzado a crecer de una manera que nunca hubieran imaginado.